Battle Monkey Custom Arcade Sticks. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Battle Monkey. Como prometí en el vídeo de presentación del canal, vamos a empezar por nuestro controlador más nuevo, el Slayer, ¿vale? Es un controlador basado en placa PCB, un controlador slim que es muy finito, tiene solo 21 milímetros, tiene una parte trasera de madera y la delantera es de plexi con artes intercambiables. Y bueno, como no me quiero enrollar demasiado, dos apuntes. El primero, muchos de vosotros os preguntaréis por qué tengo 700, casi 800 suscriptores en el canal, y esta gorra da la respuesta, ¿vale? Antes había una web que compartía con unos amigos de la desaparecida Stadia. Decidí reconvertir el canal, mis amigos me dieron el visto bueno, así que aquí estamos. Bueno, quitando Stadia de por medio de la ecuación, vamos a hablar de lo que nos interesa hoy, que es el Slayer. Como no quiero que el vídeo sea demasiado largo, ya es la segunda vez que lo grabo, cuando lo diseñé tuve tres cosas en cuenta, porque ya vi que en el mercado había muchos controladores slim donde elegir. Entonces, la primera de las cosas importantes que tuve en cuenta fue el tamaño. Quise hacer un controlador, como veis mi mano mide 25 centímetros y el slim mide 30 de largo. Quise hacer un controlador que aparte de portable, ligero, se pudiera jugar perfectamente en la cadera. No hubiera problema para jugar en un torneo, tú vas a jugar y te lo llevas y puedes jugar encima de las piernas, no hace falta que te montes historias extrañas y que quepan bien las manos. Bueno, todos estos temas de ergonomía, pues desde la parte de diseño quise hacer un tamaño bastante más grande que los slim normales. Después la segunda cosa importante que tuve en cuenta al diseñarlo fue que el puerto USB, fuera muy fácilmente reemplazable por el cliente. Porque es muy fácil romperlo de mil maneras, los puertos USB ya sabéis que se rompen. Y como veréis después en el ensamblaje, la placa del USB es completamente independiente de la PCB principal, ¿vale? Entonces tú simplemente lo desmontas, es súper sencillo, y lo cambias y con un coste muy económico, no llega casi ni a los 10 euros. La tercera cosa importante que tuve en cuenta cuando hice el diseño del Slayer fue que los 17 layouts disponibles que tenemos en esta versión 1.0 fuesen completamente legales en torneo. Pues decir, hostia, eso es una locura, tal. Bueno, pues a mí me parece una cosa bastante importante que la gente, si quieres ir a un torneo, no te empiecen a preguntar y hacer cosas raras con tu control. Entonces, los 17 layouts que podéis encontrar en la web son completamente legales en torneo, y ahora cuando vayamos al ensamblaje entenderéis el porqué. Así que bueno, vistos esos tres puntos importantes que tenemos en el Slayer, vamos al ensamblaje y os lo explico más en detenimiento cómo acaba ensamblando todo esto. Así que vamos a ello. Bueno, ya estamos en la mesa, en mi mesa de trabajo. Vamos a empezar a hablar un poco de lo importante que tenemos aquí también, ¿vale? Todos los tornillos son de acero inoxidable para que no se oxiden ni os causen ninguna molestia con el sudor de las manos. Todos los agujeros están avellanados para que los agujeros no sobresalgan, para que los tornillos, perdón, no sobresalgan. Después tenemos 6 botones de servicio y un switch. Este switch es en la versión prototipo, en la versión final no está, no existe porque no hace ninguna falta con las placas Brook, ¿vale? Era para los OCD modes y se hacen directamente al enchufar el control. Tenemos R3, L3, Touchpad, Option Share, PS y el Switch Tournament, que sirve para cuando estamos jugando un torneo, lo damos en on y los botones secundarios no se podrán activar aunque los pulsemos, ¿vale? Estos botones están hechos en impresión 3D, en PETG, en este caso son negros, pero pueden ser de cualquier color. Y bueno, tenemos los caps, que son de Sino Arcade, son de plástico inyectado, hay de un montón de colores. Se pueden adquirir fácilmente en AliExpress en un pack de 15 hecho expresamente para mí en la tienda de Sino Arcade. Llevan switches Cahill Choc V2 Red Linear, que para mí son los más suaves y los que más me gustaron, y son los que voy a adoptar por defecto a no ser que el cliente me pida otra cosa. Tenemos tres modelos diferentes en estos switches Cahill V2 y aparte unos cuantos custom. Están el linear un linear marrón que tiene un poquito más de presión y un azul que es clicky. Son hot swap, se pueden desmontar fácilmente como habéis visto. Voy a volverlo a montar, ¿vale? Montamos para que veáis lo sencillo que es montar y desmontar los botones. No os van a saltar por muy fuerte que los presionéis, ¿vale? Vale, así que vamos a desmontarlo y continuamos. Desmontarlo es tan sencillo como quitar estos 6 tornillos. Hay dos que son más largos, que son los del centro, porque encajan la PCB con todas las capas del sándwich que forman la madera y el plexi.
Bueno, quitando el arte se ha quedado pegado, pero no se puede quitar fácilmente, simplemente porque lleva un tiempo montado. Los botones secundarios los separamos. Tenemos la parte superior, que es un plexi de 3 milímetros. En este caso, para cambiar el layout solo sería necesario cambiar esta placa y el arte, ¿vale? Con un arte con los agujeros que correspondan al layout, y la placa pues con los agujeros que correspondan al layout también. Vale, después tenemos una piel intermedia, que es esta capa de aquí, que es un plexi de 4 milímetros, que si os fijáis lleva todos los agujeros de los 17 layouts posibles, así que este plexi no habrá que cambiarlo nunca. Bueno. Vale, aquí la tenemos ya desnuda la placa, tenemos el logo de Battle Monkey, la placa Brook que le da el alma a este controlador está por debajo, ahora la veremos. Como veis, aquí tenemos diferentes opciones para configurar los botones, pero no se pueden repetir los botones, porque si por ejemplo aquí lo vemos, tenemos L3.2 y L3.3, pero solo podremos elegir uno de ellos, y ahora os explicaré por qué. Y eso pasa con todos los inputs que están duplicados, por eso he hecho énfasis en que es completamente legal en torneo en todas sus variantes. El USB es tan fácil como desmontarlo, como habéis visto. Aquí tenemos la placa por la parte trasera, y el USB lleva un pequeño cable que es muy fácil de quitar y de poner. Entonces, si se os rompiera el conector USB, simplemente cambiando esta pieza, que ya os digo, tiene un coste inferior a los 10 euros, con el cable incluido, pues ya estaría reparado y no haría falta resoldar ni hacer cosas extrañas. La placa Brook viene soldada, no se puede despegar ni se puede desoldar, o sea que no se va a romper. Y el truquito, el gimmick, digamos, para que todos los botones sean legales y no se puedan duplicar los inputs, es esto de aquí, que es un switch, un selector de varias posiciones, en las que dándole en on o en off a la posición que queramos concretamente, pues activaremos uno de estos dos, el L3, el L3.2 o el L3.3, el P4.1 o el P4.2, bueno, pues esto. Y el app, haciendo que sea un mixbox, pues igual. Si activamos el app 1, pues desactivaremos el app 2, y así, o al revés. Y pues básicamente aquí ya lo habréis visto todo. Lo referente a la PCB y a sus secretillos, ¿vale? Tenemos la base de madera que está mecanizada en CNC, es madera de acacia tratada con aceite de teca. Está mecanizada en un CDC de grado industrial, lleva insertos metálicos en todas las roscas para que no se os puedan romper, ni despegar, ni pase nada, vaya. Y en la parte trasera, como es el mío personal no lo lleva, pero todos llevan una goma eva negra, por defecto negra, de 2 milímetros de espesor, que le da pues un agarre, porque este mío pues desliza un poquito, pero le da mucho agarre y mucha estabilidad tanto en las piernas como en una mesa. Así que básicamente estos son todos los entresijos del controlador Slayer. Como veis, voy a volverlo a montar. Bueno, perdón por las prisas. Bueno, ni trampa ni cartón. Habéis visto que me ha costado un minuto cambiarlo. El USB, ¿vale? Pondríamos la piel intermedia, los botones y ya la capa superior con el arte. Si decidierais cambiar el layout, ya veis que sería tan sencillo como esto que acabo de hacer. O sea, en 5 minutos habríamos podido reparar tanto el USB como cambiar el layout y el arte de nuestro controlador de la forma más sencilla posible. Y con la menor cantidad de piezas. Pues ya estaría. Aquí lo tendríamos. Vamos a terminar con las dimensiones y pesos concretas que tiene el Slayer, ¿vale? Vemos que tiene 298 milímetros, o sea, 30 centímetros por
17,5. 30 por 17,5. Y después de espesor tenemos 21 milímetros. No se ve muy bien, pero bueno, 21 milímetros. Más los 2 de la espuma, 23. ¿Vale? Vamos a ver el peso. Aunque ya os advierto que esta versión prototipo es un poquito más pesada que la versión de venta. ¿Vale? Nos marca 841, pero la de venta se queda en algo menos de 800 gramos. Bueno, ya habéis visto prácticamente todos los entresijos que tiene el Slayer. Me gustaría mencionar un par de cosas. Una de ellas es que el diseño es completamente mío y único. No hay ningún controlador que tenga este diseño. Lo que viene a ser la ingeniería propiamente dicha, la ha hecho un ingeniero profesional, o sea, un ingeniero que se dedica a esto. O sea que el funcionamiento está garantizado. Después utilizamos Brook siempre. Siempre utilizo Brook porque es una marca de calidad contrastada y que bueno, que ofrece actualizaciones y está siempre detrás de sus productos. Y las placas están fabricadas por JLC PCB, completamente testeadas tanto por ellos como después por mí cuando las monto. Y el resto del controlador está íntegramente fabricado en España, tanto todos los cortes por láser de los plexis como el CNC de la madera. Así que bueno, esto es todo lo que tenía que comentaros de nuestro controlador Slayer. Podéis ver los precios y las opciones en la web battle-monkey.com y bueno, podéis seguirnos en redes, tanto ex Twitter como Instagram, como si sois unos viejunos en Facebook también podéis seguirnos. Y no olvidéis, si os gusta nuestro contenido y os gustan nuestros controles, suscribiros a nuestro canal y darle like al vídeo. Nos vemos en breve con más contenido. ¡Hasta luego!